Ya chillos, vamos a continuar con el contenido. Recuerden que en la clase anterior vimos un ejemplo o una situación donde analizamos dos conjuntos de datos, ¿sí? Eran dos grupos de niños con sus respectivos pesos, donde nos pudimos dar cuenta de manera analítica y también gráfica de cómo estaban dispersos los datos, ¿sí? Entonces, a ello es lo que apunta la medida de dispersión. Estudia el comportamiento de los datos, qué tan dispersos, ¿sí? o qué tan cercanos están los datos. Y también podemos tomar como conclusión válida de que también nosotros podemos comparar muestras o poblaciones. Comparar los datos que están en una muestra con los datos que están en otra muestra. Entonces eso es de mucha ayuda, sobre todo en estadística, ¿sí? Para comparar poblaciones, para comparar muestras. Ahora, vamos a ir de lleno aquí a la parte más matemática. ¿Cómo yo calculo la varianza? ¿Con qué fórmula? ¿Sí? ¿Y cómo calculo la desviación estándar? Que esta se determina de la varianza. Recuerden que la desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, si tenemos la varianza, ya vamos a tener implícitamente cómo poder calcular la desviación estándar. Entonces, veamos la fórmula. Me dice este ejercicio: calcule la varianza y la desviación estándar del siguiente conjunto de datos. Ahí tengo estos datos. Voy a hacer un ejemplo súper sencillo para que primero entiendan bien cómo aplicar la fórmula, cómo desarrollarla, ¿sí? Entonces miren, solución. Esta es la fórmula para calcular la varianza. Sigma cuadrado, recuerden que esto significa varianza, es igual a la sumatoria desde i es igual a 1 hasta n, o sea, desde el primer dato hasta el n, hasta el último, hasta el cuarto, en este caso, ¿de quién? De los x sub i, de los datos, menos la media, todo eso al cuadrado, y dividido en n. Ahí está. Esa es la fórmula de la varianza, se las presento. ¿Se ve difícil? Se ve difícil, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que es súper fácil. Y aquí se van a ir dando cuenta de cómo ustedes ya van madurando en la parte matemática, ya se van dando cuenta de ciertas cosas, y eso es lo que lo hace mejores en la habilidad de matemática, que van deduciendo cosas. Cuando ustedes empiezan a deducir el lenguaje matemático, es cuando realmente están trabajando muy bien en matemática. Entonces, miren ahora. La fórmula me dice, la varianza es igual a la sumatoria. Recuerden que la sumatoria, ¿sí?, es lo mismo que una suma de. Eso es lo que significa la sumatoria, ¿sí? Son sumas. ¿Pero de quién? De los i sub 1 hasta n, ¿sí? O sea, desde el primer dato hasta el último, ¿sí? Desde el primer dato hasta el último, la suma de ellos. Y acá es donde yo lo expreso. X sub 1 menos la media o el promedio al cuadrado dividido en n. Entonces, vamos trabajando la fórmula. Si me doy cuenta, voy a ir a lo más fácil, el n. ¿Qué es lo que era el n? Ese lo puedo calcular inmediatamente. El n era el número total de datos. ¿Cuántos datos yo tengo en mi muestra, en mi ejercicio? 4. Entonces, mi n va a ser igual a 4. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? ¿De dónde yo saco mis x sub i? Recuerden que esta es la marca de clase. Es la categoría que yo tengo. Este va a ser mi primer dato. Yo lo voy a llamar como x sub 1. Este es mi segundo dato. Lo voy a llamar x sub 2. X sub 3 y x sub 4. Ahí está. Entonces, una vez que yo tengo ya dimensionado esto, que son mis x sub i, que son mis números de datos, ojo acá, miren, yo necesito la media para poder aplicar la fórmula. Y yo todavía no tengo la media. Entonces lo primero que debo calcular es la media. ¿Cómo yo calculaba la media? Recuerden que la media yo la puedo expresar así. Era la sumatoria de los x sub i dividido en n.
O sea, la sumatoria de todos mis datos dividido en número total de datos. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Del primero, x sub i, el primero, 1, más sumatoria, voy sumando, 3, más 5, más 7. Ahí está. Y todo eso está dividido en n, en 4. Sumo arriba, el numerador, 4 y 5, 9 y 7, 16, dividido en 4. O sea que mi media va a ser igual a 4. ¿Sí? Mi media va a ser igual a 4. Ahí está. Esto es lo que tengo que tener de reojo. Entonces, ahora sí puedo empezar a desarrollar la fórmula de la varianza. Porque ya tengo la media y tengo n también. Entonces, ven chiquillos. Primero voy a hacerlo paso a paso. Voy a ir desarrollando esta fórmula, que se ve complicada, pero que es súper sencilla. Miren, como me dice sumatoria, yo debo ir sumando cosas. Pero estas cositas de acá, esta es la fórmula, esto es el argumento de la fórmula. Esto es lo que yo voy a ir sumando. Miren, los x sub i, desde el primero hasta el último. Entonces, ¿cuál es el primero? Este es el primero. Entonces yo digo, x sub 1, lo voy a anotar así primero, menos el promedio al cuadrado, más, porque es una sumatoria. Ahora, después que calculé el primero, voy al segundo, x sub 2 menos la media de nuevo al cuadrado, más, paso al siguiente, mi x sub 3 menos la media al cuadrado, más, y mi último, hasta el n, recuerden, hasta el x sub 4, que es el último, x sub 4 menos la media al cuadrado. Y todo eso está dividido en n. Ahí miren, esta fórmula que está acá, yo la desarrollé así, y sin cambiar ningún dato todavía. Solamente la desarrollé. Repito, como era una sumatoria, voy sumando cosas. ¿Qué cosas voy sumando? Desde el i1 hasta el n, hasta el 4. Desde el 1 hasta el 4. Aquí. Entonces, del x1, x2, x3 hasta el x4. Siempre voy restando la media o el promedio. Ahí está, voy restando la media. Siempre está el cuadrado. Ahí está el cuadrado. ¿Sí? No olvidar el cuadrado. Y todo eso está dividido en n. Perfecto. Seco el mister. Ahora sí voy a ir reemplazando los datos que yo tengo. Mi x sub 1. ¿Cuánto vale mi x sub 1? Vale 1. Menos la media. Esto ya lo habíamos calculado. Aquí está, la media vale 4. Ténganla de reojo. La media vale 4. Al cuadrado más mi x sub 2. 3 menos la media, 4, menos 4, al cuadrado, más mi x sub 3, 5, menos la media, que es 4, al cuadrado, más mi x sub 4, el último dato, 7, menos la media, menos 4, al cuadrado. Y todo eso está dividido en n. ¿Cuánto vale n? 4. Veamos ahora. Ojo acá. 1 menos 4 me da menos 3. Y está el cuadrado. Más 3 menos 4 me da menos 1. Y está el cuadrado. Más 5 menos 4 me da 1 y está el cuadrado. Más 7 menos 4 me da 3 y está el cuadrado. Y todo eso está dividido en 4. No se olviden del que divide. Sigamos. Potencias. Esto ya debieran saberlo, ¿ah?
octavo, primero medio, segundo medio. Menos 3 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 me da 9. Más. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 por menos 1. Más 1. Ahí está. Más 1 al cuadrado. 1. Más 3 al cuadrado. 9. Dividido en 4. Sumo lo de arriba, lo del numerador. 9 más 1, 10. 11, 20. 20 dividido en 4. Y eso me da 20 dividido en 4, 5. Ahí está. ¿Ven que no es tan difícil? Ahí está. Entonces, mi varianza, lo voy a anotar acá. Mi varianza es igual a 5. Súper. Ahora, bueno, ustedes pueden grabar y retroceder. Yo no tengo más pizarra, ¿sí? Si no voy a rayar mi pared. Voy a borrar. Voy a borrar aquí. Y miren ahora. Yo ya sé que mi varianza es igual a 5, ya la calculamos. Mi varianza es igual a 5. Ahora, ¿cómo yo calculaba la desviación estándar? Súper fácil. ¿Cómo se calculaba? Era la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, ustedes me lo escriben así. La varianza es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza. Así como se lee, tal cual. ¿Sí? La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, yo sé que la raíz cuadrada de mi varianza, ¿cuánto nos dio como varianza? Nos dio 5. ¿Sí? Entonces, raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5? Siempre dejemos con 2 decimales. Me da 2,23. 2,23. Entonces, llego acá y digo, oh, qué fácil. La desviación estándar es 2,23. Y así de fácil. Y ahí calculé la desviación estándar. ¿Se entiende? Así de fácil. Ahora, una vez que calculamos esto, ahí estaría resuelto ya el ejercicio. Ya calculé mi desviación estándar, y mi varianza. Mi varianza y mi desviación estándar. Ya, resuelto. Ahí está, eso es todo. Ahora, les voy a anotar la fórmula, ¿sí? Para que las tengan ahí. Voy a hacer como una especie de formulario y ahí ustedes después las anotan. Bueno, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes intenten hacerlo solo. Los mismos pasos, ¿sí? Ya, chiquillos, bueno, aquí les confeccioné el formulario. Simplemente destacar que, por ejemplo, lo que nosotros hemos estudiado va dirigido para datos no agrupados, ¿sí o no? Cuando yo tengo una cierta cantidad de datos. Eso es para datos no agrupados, que aquí están las fórmulas respectivas. La de la media o el promedio, ¿sí? La de la varianza y la de la desviación estándar. Cuando yo tengo datos agrupados, acá recuerden que el nombre lo dice, agrupados, o sea, cuando están en tablas, ¿sí? Ahí están agrupados. Entonces ahí se utilizan estas fórmulas para datos agrupados, que posteriormente vamos a trabajar ese tipo de ejercicios. Acá, si se dan cuenta, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, esa n la puse en rojo, ¿sí? Porque ahora les voy a explicar de qué se trata, esa n, que hace diferencia de esa n chica, que es la de la cantidad de datos. Aparece igual la marca de clase y la frecuencia. Marca de clase y la frecuencia. Pero cuando toquen resolver ejercicios para datos agrupados, ahí se les voy a explicar más claro, ¿sí? Por mientras, quédese con esto, que es para datos no agrupados, que fueron las fórmulas que utilizamos en los ejemplos anteriores. Aquí les voy a dejar un ejercicio, una actividad para que ustedes apliquen ahora. Tienen que hacer exactamente lo mismo como el ejemplo que yo les resolví. Miren, trata de Arnoldo, ¿sí? Un estudiante. Dice que observa sus notas semestrales en algunas asignaturas
para hacer una evaluación respecto a su rendimiento y qué tan parecidas son sus notas. Me pide que determine el rango, R, la media, X barra, la varianza y la desviación estándar. Luego realiza una breve conclusión del problema. ¿Sí? Cuando digo una breve conclusión, después de que ustedes calculen estas medidas de dispersión, traten de asociarlo con el problema. ¿Sí? Van a tener que sacar el promedio, analicen, vean los extremos, qué tal o qué me apunta la desviación estándar. Recuerden que algo me dice, ¿ya? Entonces traten o intenten dar una breve explicación. Bueno, aquí están las notas, lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés. Ahí, estos serían mis datos, obviamente, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá la clase. Traten de avanzar, cuídense mucho, que estén bien, ahí me saludan a sus padres y les envío un beso y abrazo gigante a cada uno de ustedes, ¿ya? Los quiero mucho y los extraño, ¿ya? Así que cariños y nos vemos en la próxima clase. Un mini like para ustedes.